Dios les bendiga, hermanas, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Contentas? ¿Felices? ¿Bien felices? Amén. Yo estoy feliz por estar aquí en la casa del Señor. Es mejor estar un día aquí en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Es mejor estar aquí que estar allá en la casa o peor aún estar en un hospital o en un lugar donde no podamos sentir la presencia de Dios. Pero gracias a Dios por su bondad, por su fidelidad, por su misericordia para con nosotros. Amén. Bien, pues esta tarde vamos a hablar de un tema que lo he titulado Seamos llenas del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vamos a presentar este tiempo delante de Dios, creyendo que el Señor es el que va a estar hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y estemos atentas, estemos abiertas a lo que el Señor quiere hablarnos. Amén, en este día. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque en este día tú nos permites estar aquí reunidas una vez más para recibir de ti, Señor, esa fortaleza, ese consejo, esa gracia que solamente puede venir de ti. En este momento ponemos este tiempo en tus manos y pedimos, Señor, que seas tú quien esté ministrando cada corazón, cada vida, conforme a tu voluntad, según sea la necesidad. Sé tú, Señor, hablando, sé tú ministrando, sé tú llenando la vida de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanas, ahí en el libro de Hechos. Fíjense que durante estas últimas 3 semanas he estado leyendo este libro de los Hechos y el Señor me ha estado fortaleciendo a leer la palabra, pero también me ha estado motivando, ¿verdad?, con respecto a este tema de poder seguir siendo llena de la presencia de Dios, llena del poder de su Espíritu Santo. ¿Verdad? Qué importante es que podamos nosotros estar siendo llenos cada día, cada momento, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Y dice ahí en el capítulo 1, en el versículo 1, del 1 al 8, dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. Dice ahí en el 2, después de haber dado mandamientos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa fue la indicación que Jesús les dejó. ¿A quiénes? A sus discípulos, ¿verdad? Dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego nos vamos al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 4, ¿verdad? Aquí estaban recibiendo a ellos una instrucción y les decía Jesús: no se vayan. ¿Hasta qué? Hasta que reciban la promesa, ¿sí? ¿Cuál era la promesa? El bautismo del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, del versículo 1 al 4, vemos cómo ellos obedecieron. ¿Por qué? Por lo que dice aquí en la Escritura. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu Santo les daba a que hablasen. Estaba yo estudiando acerca de estos versículos y dice que el Espíritu Santo no solamente bautizó con lenguas espirituales, sino que también podían hablar en otros idiomas, y más adelantito dice ahí que podían entenderse entre unos y otros, ¿verdad? Lo que hablaban, aún los que no hablaban su idioma, porque estaban hablando el idioma de los que estaban ahí de visitantes, escuchando, ¿verdad? ¡Qué tremendo! ¿Cuántos de nosotros hemos sido bautizados y Dios nos ha permitido hablar en otros idiomas para que nos entiendan, ¿verdad? En otros países. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Aquí lo hicieron los apóstoles. Todos los que estaban ahí en ese lugar fueron llenos del poder de Dios y fueron bautizados de tal manera que ellos ni fue necesario que estudiaran la carrera de idiomas, sino que en el momento ellos fueron bautizados y les fue dado los idiomas. Amén. ¡Qué poderoso! ¡Qué hermoso! Es poder experimentar el poder de Dios de esa manera. Amén. Y bueno, el mensaje central en este libro de Hechos es el capítulo 1, versículo 8. Este es el mensaje central de todo el libro de los Hechos. Pero recibiréis poder, pero recibiréis poder, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sí? Es muy importante que nosotros podamos perseverar en esta palabra y no podernos dormir hasta poder obtener ese bautismo del Espíritu Santo de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles también ha sido llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habla de la iniciativa y la acción del Espíritu Santo en la vida de los discípulos de Jesús, quienes antes de ser discípulos, ¿qué eran? Hombres comunes, catalogados como gente cobarde, como gente insegura, como gente ignorante. ¿Quiénes se identifican con ellos? Yo sí me identifico con ellos. Ahora yo soy fuerte porque antes fui débil. Ahora soy valiente porque antes fui cobarde. Antes. Ahora ya hemos sido transformados en el poder de Dios. Amén. Así también los discípulos del Señor Jesús eran cobardes, eran inseguros, eran ignorantes, pero una vez que el Señor vino a sus vidas fueron transformadas para siempre. Amén. Así como nosotros. Yo he sido transformada por el poder de Dios y sigo siendo transformada por el poder del Señor. Amén.
no nos conformamos en ser ya lo que somos. Tenemos que cada día estar muriendo, y a medida que muramos tenemos que ser llenos de la presencia y el Espíritu Santo de Dios. Y aquí en este libro se nos muestra cómo el Espíritu Santo otorgó poder. ¿Qué otorgó? Poder a hombres y mujeres que decidieron creerle a Jesús, quienes a pesar de sus carencias y sus faltas de aptitudes, lograron con la ayuda de Dios ser de gran influencia. Los influencers de esta época se quedan cortos al lado de estos hombres y mujeres de Dios que verdaderamente influenciaron el mundo entero. Amén. ¿Y quiénes fueron esas personas en el libro de los Hechos que fueron influenciadores? Que hasta el día de hoy se nos pone como un ejemplo la vida de cada uno de ellos. ¿Quiénes fueron? Pedro, Gamaliel, Pablo, Esteban, Felipe. Hubo un matrimonio muy famoso ahí en el libro de los Hechos. ¿Quién fue? Aquila y Priscila, que se dedicaban al mismo oficio que el apóstol Pedro, ¿verdad? Hacían lo mismo. Y ellos fueron consiervos en la obra de Dios. Apolos, una mujer llamada Lidia, una mujer llamada Damaris, un varón llamado Lucas, Timoteo, y muchas mujeres nobles y griegas de gran reputación. No eran cualquier mujer, eran mujeres de la alta sociedad, quienes fueron mujeres influenciadas por el Evangelio, y también ellos, cada uno de ellos, llenos del Espíritu Santo de Dios, quienes más adelante fueron los encargados de predicar el Evangelio, pero no de una manera común, sino algo que identificaba su predicación de cada uno de ellos era el poder, porque habían sido bautizados por el Espíritu Santo y Él les había dado poder. Amén. Es importante entender, hermanos, que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Una vez que nos entregamos al Señor, nos rendimos a Él, somos sellados por su Espíritu Santo. Pero en nuestro caminar con el Señor, no solamente va a ser necesario haber sido sellado, sino también lleno de la presencia de Él, bautizado con el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 2 de aquí del libro de los Hechos vemos que todos los que estaban en ese lugar creían en Jesús, ¿sí o no? Creyeron en sus obras, creyeron en su predicación, creyeron el mensaje, pero aún así tuvieron que ser bautizados. Ellos ya creían, pero tuvieron que ser bautizados. Ahí en el capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿verdad? Dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y fueron bautizados, fueron investidos de poder. Y al igual que ellos, como ha ocurrido con ellos, el Espíritu Santo de Dios desea, el Espíritu Santo de Dios desea que nosotros también seamos llenos de Él. Y bueno, hay muchas maneras de poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios, pero una de ellas, y la primera, yo creo que más importante, es que nosotros tenemos que anhelar, desear ser llenos de su presencia, de su poder. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice:
¿verdad? Que si nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, no debemos de apagar. Dice, no apagues al Espíritu con el cual fuiste sellados. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Es importante que no lo apaguemos, porque Él constantemente está haciendo obra en el reino espiritual. Y nosotros, como hijos suyos, como instrumentos en las manos de Dios, si apagamos esa llenura, si apagamos ese fuego, si apagamos eso que arde de parte de Dios en nosotros, ¿qué va a pasar? Ya no, el Espíritu Santo ya no puede fluir de esa manera a través de nosotros para que la gente que necesita de ese poder, de esa bendición, pueda recibirlo. Es como cuando tiene uno una llave, ¿verdad? La llave es la fuente del agua. Pero si usted le conecta una manguera a esa llave, ¿verdad? Y le abre a esa llave, pues esa agua va a poder alcanzar a muchos más que si nada más estuviera la llave ahí pegada, ¿verdad? La llave ahí pegada, pues alcanza ahí ese pedazo. Pero cuando nos conectamos a la fuente espiritual, entonces nosotros podremos alcanzar a muchos más. Por eso es importante ser llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Sabe qué pasó el día del Pentecostés? Ahí dice, ¿verdad? Cuando llegó el día del Pentecostés, ¿sabe qué sucedió? El Espíritu Santo de Dios estaba esperando ese momento para entrar en nuevos templos. Anteriormente, su habitación, ¿cuál era? Era el tabernáculo, era el templo, hecho de pieles y de piedras preciosas, y algunos templos llegaron hasta tener oro, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Él no habita en templos hechos de manos, ¿verdad? De hombre. Él quiere habitar en nosotros. Lo que pasó ese día fue que Él entró en los templos que se llaman piedras vivas. Así nos llama el Señor en la palabra. Ahora este nuevo templo, edificado en el fundamento de Cristo, son piedras vivas. Y esas piedras vivas somos nosotros, los creyentes regenerados por Cristo Jesús. Y de la misma manera que la Shekinah, gloria de Dios, revestía el templo, revestía el tabernáculo, ahora el Espíritu Santo de Dios quiere hacerlo, pero en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso en nuestras vidas? Sí lo puede hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar, anhelar esa presencia. Hace unos años atrás, yo estaba pidiéndole al Señor tener un encuentro real con el Espíritu Santo de Dios, porque yo ya me había entregado a Cristo, pero no había sido bautizada con el Espíritu Santo. Y yo decía, pues sí, soy hija de Dios, pero no he sido bautizada con el Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizada por el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en las lenguas. Y no nada más así, ¿verdad? Un bautismo así, cualquier bautismo. No, Señor, yo quiero experimentar tu poder en mi vida, ¿verdad? Y saben, yo estaba ahí anhelando tanto la presencia del Señor y estaba orando ahí en ese lugar
no estaba ni aquí en México, estaba yo en otro lado, estaba en otro país. Pero yo estaba orando, clamando, deseando, anhelando esa presencia. Yo estaba dormida en una sala cuando de repente vino un viento recio y llenó toda esa casa. Entró por la puerta principal de la casa, se posó en medio de la sala y empezó a tomar poder. Yo nada más oía como un viento estruendoso, un viento recio, así como lo dice aquí la palabra de Dios. Cuando de repente ese viento recio entró por mi cabeza. Yo estaba dormida, hermanas, estaba dormida. Entró por mi cabeza y salió por la planta de mis pies. Y del impacto de ese poder, de estar yo acostada, quedé sentada, dormida. Yo me asusté tanto ese día, porque pues yo me dormí, ¿verdad? Deseando la presencia. Pero hermanas, cuando llega el poder de Dios, Él no está jugando. Él se va a revelar a nuestras vidas y lo va a hacer de una manera que nunca lo hemos conocido, y lo va a hacer de manera sobrenatural. Yo quedé sentada y despierto, ¿verdad? Porque yo sentí, hermanas, que ese viento, ese poder que entró desde mi cabeza y salió por la planta de mis pies, yo sentí que me vació toda por dentro. Y yo me pellizcaba, ¿verdad? Ay, ¿qué me pasó? ¿Qué es esto? Y empecé a orar. Le dije, Señor, ya me asusté, ¿verdad? No sé qué es esto, no sé qué está pasando, pero si eres tú, Señor, háblame, porque esto está muy fuerte para mí. Yo nunca he experimentado algo tan sobrenatural, pero yo quería saber si tenía todo por dentro, ¿verdad? Porque me sentía vacía por dentro. Me había como sacado todo, ¿verdad? De mi interior. Entonces yo quedé sentada orando, hermanas, preguntándole a Dios si eso había sido algo de Él. Y yo le decía, si esto es de ti, Señor, yo lo recibo, pero háblame, ¿qué es esto? Si no es de ti, yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Estoy muy asustada, le decía al Señor, ¿verdad? Háblame, Padre. Y el Señor me habló. Ahí en el sueño, el Señor me dijo, sí soy yo. Y ese es mi poder. Y yo, cuando llego a la vida de una persona, cambio y transformo, pero lo hago desde adentro hacia afuera. Hermanas, yo estaba tan feliz y gozosa en el espíritu que ahora quería brincar y gritar y contarle a todos, ¿verdad?, lo que me había pasado, y no podía. Ahora no me podía despertar. Estaba bien ahí, ¿verdad?, dormida, platicando con el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo le decía, Señor, permíteme ahora despertar, porque yo necesito hablar de esto que me ha sucedido. Y en eso estaba cuando viene una nube. Y esa nube bajó. Y se acuerdan que yo sentía ese vacío, ¿verdad?, por dentro. Yo sentí, hermanas, literal, cómo se abrieron mis poros y absorbieron esa nube de gloria. Era la Shekinah de Dios. Lo pude experimentar. Esto que dice aquí la palabra de Dios es real. Es real. Y el que pueda creer lo va a recibir. El Espíritu Santo de Dios se muestra a la vida de cada persona de muchas maneras. Pero yo estoy muy agradecida con el Señor por la manera que Él se reveló a mí. Y ahora que estaba leyendo los Hechos, me trajo al recuerdo ese momento tan precioso, esa experiencia tan divina, esa experiencia tan sobrenatural.
Y cuando mi cuerpo absorbe esa nube, yo sentía como cuando a uno le ponen menta, ¿verdad? Sentía fresco por dentro, muy fresco. Y yo solamente quería adorar, quería orar, quería rendirme a la presencia de Dios. Amén. Por eso yo ahorita les estaba preguntando, ¿cuántas pueden creer que lo mismo que sucedía en el tabernáculo de reunión ahora puede suceder, pero en su propia vida? Amén. Usted lo tiene que anhelar, usted lo tiene que desear. Ese día a mí me pasó eso, de tanto anhelarlo, hermanas. Fue tan grande mi deseo, mi anhelo por la presencia del Señor, que Él me permitió experimentar unos minutos de lo que es esa gloria. Y fue hermoso. Y de ahí para adelante, hermanos, yo no pude volver a ser la misma. ¿Por qué? Porque el Señor puso un sello especial. Cuando vine de regreso para la ciudad donde estaba viviendo con mis padres, en aquel entonces estaba en la prepa, estaba terminando la prepa, y mis compañeras sabían que yo era cristiana, ¿verdad? Porque todas les decía yo, y cuando tenían problemas pues venían a platicarme, ¿verdad? Pero ese día llegué y yo vi a una de mis compañeras que tenía una necesidad, pero el Espíritu Santo abrió mis ojos espirituales y me hizo saber el problema que ella estaba enfrentando. Yo le pude predicar la palabra de Dios y ella recibió a Cristo, ¿verdad? Y ella me decía muy sorprendida, pero ¿tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Porque eso que me dices es verdad, pero ¿quién te dijo? ¿Verdad? Bueno, pues el Espíritu Santo de Dios es el que revela, el que habla, el que dice todo de nosotros y de los demás también. Amén. El Espíritu Santo quiere vivir en ti. El Espíritu Santo de Dios quiere vivir en mí. Y una vez que nosotros lo tenemos, no podemos apagarlo. Tenemos que estar constantemente avivando ese fuego del don que ha sido puesto en nosotros, porque son regalos de Dios. Esos regalos nadie los puede dar. Me recuerdo muy bien que ese viaje que hice fue un regalo de parte de mi papá para ir a visitar a mi abuelita. Yo estaba ahí en su casa de ella, ¿verdad? Cuando me pasó esa experiencia. Era un regalo de 15 años. Pero el mejor regalo que yo tuve en ese 15 años fue haber recibido el bautismo. ¿Qué mejor regalo? Y de ahí para adelante, hermanas, yo quedé marcada, quedé sellada, quedé enamorada del Señor. Es muy importante que nosotros podamos buscar esa llenura, ese toque de parte de Dios. Amén. El Espíritu Santo quiere vivir en ti, quiere vivir en mí. Y ustedes se podrán preguntar, ¿verdad? ¿Y para qué? Hay un propósito, y es un propósito divino. Y la palabra de Dios nos habla de esto, y podemos ver aquí algunos ejemplos de cómo el Espíritu Santo usó la vida de hombres y mujeres a través de la palabra de Dios, y uno de ellos fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Lucas 3:21 al 22. Versículo 3. Lucas 3.
dice la palabra de Dios: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también, ¿quién? Jesús. También Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. ¿Y quién descendió? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo nos deja el ejemplo y nos dice que así como Él lo hizo, nosotros también lo tenemos que hacer. Él fue bautizado en agua, pero también fue bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, ¿ustedes por qué creen que Él haya sido bautizado en el Espíritu Santo? Aquí hay muchas referencias de muchos propósitos por los cuales Él tenía que ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero una de ellas es que Él pronto iba a ser llevado al desierto. ¿A qué iba a ser llevado? A ser tentado. Y si no hubiera sido por ese bautismo del Espíritu Santo, Él no hubiera podido resistir la tentación. Por eso necesitamos ser llenas cada día de su Espíritu. ¿Para qué? Para resistir a la tentación. Si Jesús fue tentado, ¿qué nos espera a nosotras? También la diferencia es que Él fue lleno del Espíritu. Y si nosotros nos mantenemos llenos de su Espíritu, vamos a poder salir victoriosas en medio de la tentación. Amén. Amén. ¿Es importante que nos llenemos o no? Sí, amén. Y tenemos que buscarlo todos los días, anhelarlo. Es difícil a veces porque el enemigo se interpone y busca la manera de sacarnos de ese objetivo, de ese propósito. Pero hermanas, tenemos que ver la manera de ver cómo, pero tenemos que buscar ese tiempo para nosotros podernos llenar de Él. Amén. Dice que Él fue lleno para que pudiera también ejercer el ministerio, porque Él nada más así, ¿verdad? Con esa humanidad que tenía, no podía. Él necesitaba ser investido de poder. Ahora, al ser bautizado, Él recibió un impulso de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Recibió como un empujón así, ¿verdad? Órale, vámonos a trabajar. Y nosotros también, cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, hermanas, nos impulsa, nos saca de nuestra comodidad, no nos deja estar ahí, ¿verdad? Sentadas, haciendo nada. No, dice, ¿verdad?, que Él nos motiva, nos impulsa, nos anima a poder ejercer en el llamado de Dios. ¿Cuántas de las que estamos aquí tienen un llamado de parte de Dios? Todos tenemos un llamado de parte de Dios, todos. Y todos podemos ejercer un cierto servicio para el Señor. No solamente los que están aquí predicando, los que están sirviendo aquí en la iglesia tienen un llamado de parte de Dios. No, nosotros las mujeres tenemos un llamado de parte de Dios. Por ejemplo, en la maternidad. La maternidad es un llamado a servir a Dios para levantar una generación poderosa en Dios. Amén. Aquellas que tienen los dones de administración, ¿verdad?, de otras cosas. Hermanas, ustedes también necesitan ese poder, esa llenura del Espíritu Santo de Dios para poder ejercer todas esas tareas, todas esas labores, todas esas
en cada área a la que ustedes hayan sido llamadas. No podemos limitarnos en decir, no, yo como no sirvo allá, ¿verdad? No, hermanas, el Señor nos puede usar donde sea que nosotros estemos, Él nos va a usar. Amén. Entonces Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Había un propósito en la vida de Él. Por eso el Espíritu Santo lo tomó, lo llenó, lo empoderó para ejercer ese llamado que ya había sido destinado para Él. También fue lleno para obedecer la voluntad de Dios. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos fácilmente a poder obedecer la voluntad de Dios. No sé si se acuerdan que Él, estando en oración allá en Getsemaní, ¿verdad? Él oraba a su Padre. ¿Qué le decía? Padre, si fuera posible, pasa de mí esto, ¿verdad? Pero Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad en mí. Muchas veces el Señor nos pide hacer cosas, no las podemos hacer. ¿Por qué? Porque no estamos llenas del Espíritu Santo de Dios. Y eso nos impide poder avanzar. Eso nos estorba para poder crecer. Si queremos nosotros avanzar, si queremos crecer, si queremos desarrollar, si queremos ser eficientes en cualquier área donde el Señor nos haya puesto, tenemos que tener esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, Él fue lleno, pero fue lleno, dice la palabra de Dios, porque era hijo. No todos pueden ser llenos, solamente los que son hijos. ¿Cuántos hijos e hijas hay aquí en este lugar de Dios? Ahora, a Dios no lo podemos engañar, porque nosotros podemos decir, sí somos hijos, ¿verdad? Pero un hijo obedece, se porta bien con su padre, ¿verdad? A veces nos portamos mal, ¿verdad? Pero por lo general un hijo por amor quiere hacer la voluntad del padre. Pero hay gente que dice, yo soy hija de Dios, pero nunca han reconocido al Señor Jesús como su Salvador, ¿verdad? Y ellos dicen, no, sí, yo también puedo, ¿verdad? No, Dios conoce quiénes son verdaderos hijos de Dios. Y solo a esos hijos genuinos, verdaderos, son a los que se les va a dar el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Jesús era hijo y por eso fue bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice Lucas 4:14, 15. Dice, cuando Jesús principia su ministerio, y Jesús volvió. ¿Pero cómo volvió? En el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El Espíritu Santo de Dios, cuando nos da el poder, ¿qué se va a desatar por sí solo? Fama. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a saber administrar esa fama, porque eso no es para nosotros, es todo para la gloria de Dios. Amén. Ahorita hay muchos ministerios, ¿verdad? Y ministros que trabajan, pero trabajan como para ensimismarse, ¿verdad? Como para ponerse ellos como los máximos o como los dioses. Pero no es así. Y al día de hoy muchos de ellos se están probando. Y algunos de ellos están cayendo. ¿Por qué? Porque ahí no había genuinidad.
del Espíritu. Todo lo que hagamos, todo lo que seamos, lo tenemos que hacer con una motivación correcta, como para Dios, como para Él, no para nosotros, para Él, porque Él es el único que merece la gloria, el único que merece la honra, el único que merece alabanza, el único que merece adoración. Amén. Porque también muchas veces por eso no recibimos el poder de Dios, porque Dios conoce nuestras intenciones, porque Dios sabe, ¿verdad?, lo que vamos a hacer con eso. Entonces no nos confía, como dice la palabra, ¿verdad? Si con lo poquito que te estoy dando no, ¿verdad? ¿Cómo te voy a confiar lo verdadero? ¿Cómo te voy a confiar lo genuino? ¿Cómo te puedo yo confiar mi poder? Pero si somos fieles en lo poquito que el Señor nos ha dado, seguro que el Señor va a hacer derramar de su gloria y de su poder sobre todos nosotros. Amén. Ese es el motivo por el cual Jesús fue bautizado, porque Él necesitaba el poder, Él necesitaba la unción, Él necesitaba la ayuda del Espíritu Santo de Dios. También podemos ver a Pedro, a Pablo, que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y ellos para qué fueron llenos? Según el libro de los Hechos, ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo para predicar. Pero para predicar nada más así, no. Dice que para predicar con poder, con denuedo, ¿verdad? Ellos predicaban y sucedían milagros, sucedían maravillas, prodigios. Ese es el nivel espiritual al cual nosotros podemos llegar si le damos esa prioridad en nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Dios nos puede usar, Dios nos puede usar. El Señor nos ha usado, sí nos ha usado. A ver, ¿a cuántos Dios la ha usado? Poderosamente, que Dios ha usado sus vidas para sanar enfermos, para echar fuera demonios. El Señor nos ha usado a muchas aquí. Bueno, eso no es todo, hermanas. El Señor la quiere llevar a más, la quiere usar todavía más. Yo me acuerdo cuando empezaba a orar por los enfermos, a veces se sanaban unos y otros ni se sanaban, y a veces hasta se morían unos hermanos. Yo decía, ay no, Señor, yo ya no voy a orar por nadie. ¿Cómo? ¿Voy a orar por ellos y se mueren? ¿Cómo no, Señor? No. Imagínense nada más, ¿no? Pero en lugar de desanimarme, dije, no, ¿cómo? Pues si el Señor no me dio su espíritu para estar ahí, ¿verdad? Sin hacer nada, no. Y empecé, hermanas, a llenarme, Señor, usa mi vida. Y ahí me metía con el Señor, úsame, Señor, usa mi vida. Yo quiero ser usada por ti para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, y esto y lo otro, ¿verdad? Y el Señor empezó a hacer la obra. Y de repente se empezaron a sanar los enfermos. Pero en cada persona hay un sello especial, porque no todos sanan de la misma manera. El Espíritu Santo es muy original, Él es original, ¿verdad? Y Él usa a cada una de una manera diferente. Entonces el Señor tiene una manera peculiar conmigo, porque primero oro y luego me deja con la gran intriga, ¿verdad? Ay, Señor, si la sanaste o no la sanaste, Padre, por favor, ¿verdad? Porque luego nosotros en fe, ¿verdad? Estaban, sí, en el nombre de Jesús, ya. Usted ya está sana, hermano, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero a veces uno lo hace como en su emoción, y uno tiene que saber separar la emoción
con lo real, espiritual, que viene de parte de Dios. Entonces, cuando yo he dicho algo, pues trato de decirlo de parte de Dios. Pero ya después me voy y digo, Señor, ¿si lo hiciste o no lo hiciste, Padre? Dime, Señor, y ahí estoy, ¿verdad? Todo el día preguntándole al Señor. Y casi siempre me muestra ya en la noche, ¿verdad? Me da un sueño. Y en el sueño me muestra exactamente lo que hizo. Ay, Señor, gloria sea tu nombre, ¿verdad? Me acuerdo mucho de una hermanita, que todavía anda aquí la hermanita, que llegó, ¿verdad? Bien angustiada. Veníamos las dos entrando aquí en la iglesia, en la entrada de la iglesia, ahí nos topamos las dos. Y ella venía bien desesperada. Hermana, vengo del doctor, fíjese que el doctor me dijo que esto y que el otro. Y escuchándola, pero el Señor acá ya me estaba hablando. Entonces le dije, pásale, hermana, pásale, vámonos acá, vámonos allá al cuartito que está allá hasta el final, ¿verdad? Ahí vamos a orar. Yo le pregunté a la hermana, ¿usted cree que el Señor la puede sanar, hermana? Sí, yo creo, ¿verdad? No, hermana, pero dígame de veras, hermana, si ¿usted cree que el Señor la puede sanar? Sí, pero ella estaba como pensando, ¿verdad?, en eso que le había dicho al doctor, y yo tratando de sacarla de ese pensamiento, ¿verdad? Y ella, sí, hermano, no sé cuántas veces le pregunté, ¿verdad? Cuando ella ya de veras con un sí genuino, ¿verdad?, dijo, sí, hermana, yo sí creo que el Señor me puede sanar. Vamos a orar, hermana, porque Dios va a hacer la obra, Él va a hacer el milagro. Y oramos, ¿verdad? El diagnóstico era un cáncer y le daban, 2-3 meses de vida a la hermana. Entonces empezamos a orar y el Señor me hizo sentir que ya la había sanado, ¿verdad? Y dije, ya está sana, hermana, el Señor hizo la obra, ya hizo el milagro, hermana, en su vida, gloria a Dios. Y no, la hermana se fue bien contenta, ¿verdad? Pero yo me fui así como les digo allá a la casa, ay, Padre, Señor, tú hiciste la obra, Señor, ¿verdad? Sí, yo hice la obra. Ay, Padre, por favor, es verdad, respalda esta palabra, Señor. Y ya cuando me fui a dormir, en un sueño el Señor me mostró lo que había hecho. Y yo estaba orando por la hermana ya en el sueño, y yo veía, ¿verdad?, cómo estaba ese cáncer, como un gajo de naranja, con muchas raíces. Pero cuando empezábamos a orar, esas raíces empezaron a retroceder y se empezaron a encapsular en ese mismo gajo de naranja, como un gajo de naranja, y se comprimió hasta que se hizo así chiquito, hermanas, como un frijol. Entonces yo dije, Señor, tú lo hiciste, Padre. Gracias, Señor, porque tú hiciste la obra en la vida de mi hermana. Y a la semana la hermana vino con los estudios y me dijo, hermana, aquí están los estudios y mire lo que Dios hizo con eso. Y exactamente era así como un frijolito. Yo dije, fuiste tú, Señor. Dije, Dios hizo la obra, hermana, y eso no va a regresar a su vida, porque cuando Dios hace algo lo hace perfecto. Y todavía anda aquí la hermana, y ya pasaron muchos años, y el doctor le decía 2 o 3 meses. La última palabra la tiene el Señor. Pero ahí yo también pude ver cómo el Espíritu Santo fue el que guió a hacer esa obra, eso que solamente lo puede hacer Él. Por eso es importante, hermanas, que nosotros nos llenemos. Llénese, anhele la presencia de Dios y llénese todos los días. Busque un tiempo, busque esa llenura, porque usted allá está en lo secreto, pero cuando salga afuera,
ahí es donde Dios va a manifestar su poder. A través de su vida, Dios lo va a hacer. Y así como ese caso, muchos casos, ¿verdad? Después de que no oraba porque tenía miedo de que la gente no pudiera recibir su milagro. Pero ya después empecé a confiar en que Dios lo iba a hacer. En que si yo daba mi tiempo, si yo ponía de mi parte, el Señor iba a obrar. Amén. Recuerdo también una ocasión una hermanita, ¿verdad? Vino y decía: hermana, mi mamá la tenemos que ir a internar ahorita. ¿Por qué? Tiene un trombo y necesita internarse inmediatamente. Le decía yo: bueno, antes que se vaya a internar, vamos, llévame con ella, vamos a orar por ella. Dios puede obrar un milagro ahí. Y pues esta mujer no había entregado su vida a Cristo, así es que le predicamos la palabra, se entregó a Cristo. Ella traía un conflicto fuerte, ¿verdad? Ahí con sus hijos, y esa situación la tenía muy angustiada, muy agobiada. Y cuando empezamos a orar, el Señor abrió mis ojos espirituales y me hizo ver cómo estaba caminando ese coágulo. Yo le preguntaba: ¿dónde está ese trombo? ¿Dónde le dijeron que estaba el trombo? Y ella me señalaba, ¿verdad? Que en el pie, en su pierna. Vamos a orar. Cuando estaba orando, ¿verdad? Y yo señalaba a la pierna. En el nombre de Jesús, yo le decía: ay, Señor, le decía yo al Espíritu Santo, guíame a orar. ¿Cómo tengo que orar para que esto se deshaga, ¿verdad? Y que ocurra el milagro. Entonces el Espíritu Santo abre mis ojos espirituales y ya no tenía el trombo aquí, ya lo traía acá, ya estaba arriba, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me dice: ordena en el nombre de Jesús que ese coágulo se desintegre. Entonces, cuando empecé a orar, hermanas, por la instrucción del Espíritu Santo, le ordené a ese coágulo en el nombre de Jesús que se desintegrara. Y en el momento que le di la orden, se empezó así a desintegrar y volvió la sangre a fluir como debía ser, ¿verdad? Qué importante es estar conectados con el Espíritu Santo de Dios, para que cuando Él nos dé una instrucción, nosotros estemos dispuestos a obedecer. Y aún en medio de la incertidumbre que a veces a nosotros nos invade, porque yo estaba orando por ella y acá, ¿verdad? El enemigo con los dardos a todo lo que da, ¿verdad? No va a pasar nada, no va a suceder nada. Y yo: la sangre de Cristo, cállate, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Satanás. No, en la vida de esta mujer se va a hacer la voluntad de Dios. Y tiene uno que estar, ¿verdad? Lidiando ahí mismo, en esos momentos, con esas incertidumbres, esos espíritus que vienen a querernos sacar del propósito de Dios. Lo vemos con Esteban también, ¿verdad? Esteban fue lleno del Espíritu Santo para servirle a Dios, pero también fue lleno del Espíritu Santo para perdonar a sus enemigos cuando le estaban apedreando. Fue lleno del Espíritu Santo para que él pudiera entender verdaderamente lo que era servir a Cristo. A pesar de lo que él iba a vivir, él estuvo dispuesto a entregar su propia vida por amor a Dios. Pero necesitó ser lleno del Espíritu Santo para poder soportar todo esto. En sus fuerzas no lo hubiera podido soportar. Y él estaba siendo apedreado y estaba orando por ellos y les estaba diciendo, ¿qué les decía? No les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Yo ya los perdoné, ¿verdad?
decía a lo mejor Esteban, yo los perdono porque me están apedreando, porque me van a matar, ¿verdad? Pero su causa era mayor que esa circunstancia. Y solo el Espíritu Santo fue quien le dio el valor para poder enfrentar esa vida de mucho sufrimiento, hermanas. Yo no sé ustedes por qué situaciones están atravesando. A lo mejor son cosas serias las que están viviendo, pero el Espíritu Santo es quien les va a dar la salida. El Espíritu Santo es quien les va a dar la victoria. El Espíritu Santo es quien les va a dar la fortaleza para que ustedes puedan enfrentarse a cualquier situación que ustedes estén viviendo, así como estos siervos de Dios. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ¿verdad? Incluso el Espíritu Santo les llegó a decir la vida que les esperaba. Ahí en Hechos, versículo 20. Vamos a ver qué dice. A veces nosotros pensamos o deseamos, hermanas, tener una vida sin problemas, ¿verdad? Una vida bien cómoda. Pero yo, por lo que veo aquí en la palabra de Dios, los hombres de Dios nunca se acomodaron en una vida perfecta, nunca. Lo podemos ver aquí claramente en la vida de ellos, en el capítulo 20, versículo 22 al 24. Dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que, ¿quién? El Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso era lo que le esperaba a Pablo. ¿Qué le esperaba? Prisiones y tribulaciones. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué tremendo, hermano. A veces nosotros nos conformamos con una vida así. No queremos problemas, no queremos pruebas, no queremos luchas. Pero ¿saben lo que significa eso? ¿Saben lo que significa eso? Tener una vida así es vivir una vida sin dependencia a Dios. No tenemos que enamorarnos de esa vida, hermanas. Tenemos que aprender a enamorarnos del proceso, de la prueba, de la lucha, porque eso nos va a hacer depender de Dios. Amén. Siento un silencio, siento un gran silencio, pero también ¿saben qué siento? Que el Espíritu Santo está hablando a sus corazones. Y que si ustedes pueden recibir este rema de Dios, ustedes jamás volverán a ver la vida como ustedes la han visto hasta el día de hoy. Tenemos nosotros que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a llenarnos de su Espíritu Santo, a no acomodarnos, ¿verdad? A veces la prueba viene a incomodarnos y nos saca de nuestra zona de confort. Y eso es bueno, es muy bueno, porque nos acerca a Dios, nos acerca, nos llama, nos impulsa a través de esa prueba a que nosotros podamos vivir bajo esa llenura, bajo esa presencia, bajo eso que es de Dios.
Y eso es bueno. Eso es bueno. Preocupémonos cuando no tengamos problemas, hermano. Ahí sí preocúpese, algo anda mal, hermano. Pero cuando tenemos problemas, mientras tengamos al Espíritu Santo de Dios con nosotros, hermanas, tenemos victoria. Tenemos victoria. Es por eso que en esta tarde yo les animo, les motivo a que ustedes busquen esa llenura del Espíritu Santo de Dios y que lo hagan como un estilo de vida, hermanas, porque los tiempos que estamos viviendo cada vez van a ser peores, cada vez más y más y más. Y no va a bastar con lo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas, a nuestro alrededor. No, a eso se le va a ir añadiendo, ¿verdad? Pero ¿quién nos va a dar la fortaleza para poder vivir y enfrentar todo eso? El Espíritu Santo de Dios. Él nos va a dar el consejo, Él nos va a dar la dirección, Él nos va a ayudar, Él nos va a consolar, Él nos va a levantar, Él va a levantar tu cabeza, te va a hacer coronar de favores y de misericordias. Él te va a proveer, Él te va a sanar, Él te va a sacar de ahí, ¿verdad? Ese hoyo de desesperación. A lo mejor ¿para qué? Para meterte a otro. Pero está bien, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Entonces, vamos a orar en esta tarde, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a vivir en esa dependencia y en esa llenura de su Espíritu Santo. Amén. Pónganse sobre sus pies. Y ahí, si usted necesita hablar con el Señor, a lo mejor necesita pedir perdón, a lo mejor necesita reconciliarse con Él, ¿verdad? A lo mejor usted misma se ha ensimismado, ¿verdad? Se ha puesto en primer lugar antes que a Él, y eso no le ha agradado al Señor, hermano. Eso ofende a Dios. Pero el día de hoy estamos aquí para reconocer nuestro error, para arrepentirnos y para cambiar nuestra forma de pensar ante esta situación y pedirle al Señor que Él nos llene con su Espíritu. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús para darte gracias, Señor, por esta palabra que tú has hablado a nuestra vida, a nuestro espíritu. Pedimos perdón, Señor, si nosotros te hemos fallado y en medio de las situaciones que vivimos, en lugar de voltear a verte a ti, hemos volteado a ver todo menos a ti, Señor, a tu presencia. Nos hemos buscado refugiarnos en otras cosas menos en tu presencia, en buscar esa llenura de tu Espíritu Santo. Hoy pedimos, Señor, que nos perdones. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder entender cuál es el motivo real del por qué tú nos has acercado a ti. No ha sido para tener una vida perfecta, sino más bien para tener una dependencia total a ti, Señor. Hoy aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús, para pedir tu ayuda, Señor, y pedirte que tú seas quien nos esté llenando cada día más con tu Espíritu Santo. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos ser guiadas, necesitamos ser dirigidas, aconsejadas por ti, así como estos hombres y mujeres de Dios que hablan a través de la Escritura, que ellos fueron dirigidos por ti. Así también nosotros queremos ser dirigidas por ti. Que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, que tú, Señor, nos afirmes, que cada día podamos ser afirmadas en tu palabra, en tu presencia. Yo pido, Señor, por la vida de mis hermanas y también por mí misma, Señor, para que en nosotros pueda ser producido ese querer como el hacer tu buena voluntad. Produce en nosotros ese querer buscar tu palabra, buscar tu presencia, buscarte a través de la oración, del ayuno, Señor. Que produzcas en nosotros
estos buenos hábitos que nos van a ayudar a afirmarnos cada día más en tu presencia, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú el día de hoy nos has hablado y esta palabra no vuelve vacía. Esta palabra será guardada en los corazones y va a dar un fruto. Esta palabra va a producir un fruto que va a permanecer para la eternidad, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Amén.